Hola amigos, bienvenidos a escuchar el capítulo 3. Después, al ver el anillo, no entendía nada porque pensaba que era el anillo de mi hermana. Pero de repente vi que mi hermana tenía su anillo puesto. Entonces, el que él me estaba dando no era el de mi hermana, era mío. No sabía si era una broma, pero a fin de cuentas comprendí que todo era verdad. El anillo al final me lo mandó a hacer y se parecía al de mi hermana, pero no era igual, cosa que lo hizo más especial. Claro está que terminamos de recibir las felicitaciones y la fiesta ya se iba apagando, pero yo no sabía que la celebración continuaría. Nos fuimos a San Juan, llegamos a un sitio y al abrir las puertas, otra sorpresa. Estaban reunidos nuestros primos, tíos, amigos, todos listos para celebrar el compromiso. Nos divertimos, cantamos karaoke y gozamos en cantidad. Fue una noche inolvidable. Después de esas fiestas y esa sorpresa inolvidable, regresé a México para terminar la novela, feliz e ilusionadísima con que me iba a casar. Un día, en febrero de 2005, ya de regreso en Miami, estábamos acostados viendo televisión cuando de pronto me picó el cenito derecho. Yo casi nunca me rasco con las uñas porque dicen que da estrías, así que con la intención de verme bien, siempre me rasco con las yemitas de los dedos. Pero ese día, al rascarme, sentí algo inusual. Era como una bolita palpable en el seno, como si estuviera tocando un limón. No era chiquito como un granito de arroz, era algo que claramente se sentía. Estaba en un mismo lugar, es decir, no se movía al tocarlo, y podía darle la vuelta con los dedos, sentirlo completo y hasta agarrarlo. Me pareció raro, así que le pedí a Fonsi que lo tocara. Él también sintió lo mismo. Al día siguiente yo partía para Puerto Rico porque tenía que hacerme la prueba de vestido para la boda de mi sobrina, Adilmari, que se casaba al final de esa semana. Sin embargo, al día siguiente de esa prueba tenía programado viajar a Miami para hacerme otra prueba de vestido. Tendría ya una actividad con mi pareja. Íbamos a asistir a los premios Lo Nuestro y esa sería nuestra primera presentación pública como recién comprometidos. Además, luciría mi bello anillo. Mi agenda de viajes esa semana estaba que explotaba. De todas formas, como justo iba a Puerto Rico y como mi seguro médico era de ahí, Fonsi me sugirió que aprovechara el viaje y me hiciera ver con un doctor para que me revisara, me explicara qué era esa bolita en el seno y me dijera si estaba todo en orden. La verdad es que no pensamos que fuera algo malo, simplemente queríamos sacarnos la duda. Esa bolita que sentía en mi seno sí me pareció algo extraña, pero no me alarmé de más porque tenía el período. Sabía que al menstruar uno puede sentir los senos más hinchados y sensibles. Además, en mi casa no había un historial de cáncer. Nadie de mi familia cercana ni de mis amigos cercanos había sufrido algo así. Por lo tanto, no me alarmé ni pensé en lo peor. La verdad es que uno no sabe lo que es la enfermedad hasta que no la vive de cerca. Tenía conocidos que habían pasado por algo así, pero en realidad yo no sabía de qué se trataba. Al llegar a Puerto Rico, fui primero a la prueba de vestido con mi hermana Dilsa.
la mayor de nosotros, 4, y la mamá de Adilmari, mi sobrina que se casaba. Luego, para complacer a mi novio, me acerqué a la oficina de unos doctores, que gracias a Dios son amigos míos, y pudieron recibirme ese mismo día. Entré por la puerta de atrás para evitar ser fotografiada y desatar rumores antes de entender yo misma qué era lo que estaba ocurriendo. El socio de mi amigo me revisó, sintió la bolita y me dijo que probablemente no era nada, pero que para estar seguros me hiciera una mamografía. Si la bolita seguía ahí luego de que se me fuera el periodo, me dio una receta, la metí en mi cartera y salí de ahí como si nada. Me subí a otro avión y regresé a Miami. Al día siguiente me desperté con un dolor fuerte en el abdomen. Yo no soy de quejarme, pero ese dolor me tenía doblada en dos. No sabía qué hacer. No le quería decir a Fonsi, porque de inmediato me iba a querer llevar al médico. En esa época no le daba demasiada importancia a las visitas médicas. Sentía que al ser joven no debía ser nada grave y que a esa edad las probabilidades de que me pasara algo eran muy bajas. Aparte de eso, había un tema económico. El seguro médico que tenía no me cubría en Estados Unidos, solo en Puerto Rico. Por ende, también tendía a evitar esos chequeos en Miami. Además, no podía concebir que me pasara nada grave, porque estaba pasando por una época súper feliz. Todo lo que estaba ocurriendo en mi vida era bueno y positivo. Estaba trabajando en México. Me había ido súper bien en la novela Mujer de Madera, porque el personaje había gustado muchísimo. Estaba recién comprometida. Mi sobrina se iba a casar y yo estaba por ir a los premios Lo Nuestro. ¿Qué iba a estar yo perdiendo tiempo en una oficina médica en ese momento? Lo que quería era seguir disfrutando todos esos eventos tan lindos. Así que me callé el dolor y seguí de largo. Esa tarde, mi amiga Cecil, quien ahora es mi manager, fue a visitarme a la casa para ponernos al día y compartir un rato juntitas, pero no aguantaba el dolor y le tuve que pedir que se fuera porque necesitaba acostarme un ratito a ver si se me pasaba. No quería que se enterase Fonsi para no tener que cancelar ninguno de los planes que me tenían y que me hacían tanta ilusión. Nos despedimos y Cecil se fue, pero al salir de casa quedó un poco preocupada, así que decidió llamarlo y avisarle que no me sentía bien. Ella me conoce bien y sabía en ese instante que debía estar sufriendo mucho para terminar nuestra juntada tan repentinamente. Mientras tanto, en vez de irme a la habitación, me fui al baño y me senté en el piso, dobladita del dolor, deseando con toda mi alma que se me pasara. De repente, sin que me diera cuenta, apareció Fonsi en la puerta del baño y me preguntó: ¿qué es lo que te pasa? Le expliqué que me dolía el estómago, pero que ya se me pasaría. Pero él no se lo creyó y enseguida me dijo que debería ir al doctor. Le recordé que mi seguro médico no me cubría en Miami, solo en Puerto Rico, así que prefería esperar a ver si se me pasaba antes de incurrir en gastos. Él me insistió en que fuera al día siguiente sí o sí, pero decidí primero terminar los eventos importantes que tenía en Miami y luego partir a Puerto Rico para hacerme ver.
El dolor, entre tanto, seguía presente, a veces más agudo, incomodándome constantemente, pero tampoco me impedía vivir, así que decidí ignorarlo y seguir con mis planes. Entonces fui a mi prueba de vestido para los premios Lo Nuestro, feliz de verme con ese escote maravilloso y sin saber que en el futuro se me haría más difícil lucirlo. Luego me subí a un avión con destino a Puerto Rico, porque ese mismo fin de semana se casaba mi sobrina. Estando allá, le hice caso a Fonsi y aproveché nuevamente el viaje para descubrir ahora qué pasaba con mi abdomen. Al llegar a mi cita médica, me hicieron varias pruebas y análisis de sangre, pero no saltaba nada específico en el abdomen, ni explicación de por qué podría tener ese dolor, que ahí seguía. Quizá yo tolero más de lo que me doy cuenta, porque de todas formas pasé por alto ese dolor incesable y fui a la boda de mi sobrina. La pasamos divino, gozamos en cantidad, fue realmente maravilloso ese fin de semana. Cuando ya estábamos apuntando para volvernos a Miami, yo con mi maleta hecha, lista para salir al aeropuerto, mi hermano Adalberto le comentó a Fonsi que yo todavía no me había terminado de hacer todos los exámenes que debía hacerme. Estaba un poco molesto y me pidió que por favor me quedara y que no me subiera a un avión hasta no haberme hecho todos los exámenes necesarios para descubrir qué era lo que me andaba pasando. Recuerdo que mientras me hablaba, le daba golpecitos a la pared con su mano para dibujar una orden de prioridades, enfatizando que mi salud venía primero. Le hice caso y me quedé, pero estaba furiosa con él por insistirme tanto en que me quedara. Yo seguía pensando que no tenía nada grave, así que no entendía cuál era la necesidad de hacer toda esa escena por algo que seguramente se me iba a pasar. No le daba importancia a lo que sentía en mi cuerpo, porque tiendo a no darle importancia a lo que no me gusta. Inconscientemente sí estaba preocupada, pero no lo quería reconocer. En realidad le quería huir a esa sensación. Mi vida estaba pasando por un momento tan lindo que me daba rabia pensar que algo así llegara justo en ese instante a arruinarlo todo. En ese momento eran más importantes los vestidos, las fiestas y los acontecimientos que mi salud. Otra lección que aprendí a los golpes. A regañadientes me fui para la casa de mis papás y al día siguiente me fui a ver con unos radiólogos, amigos de toda la vida, personas realmente brillantes, José y Carlos Nazar. Estudié con ellos de niños, crecimos en el mismo pueblo y nos frecuentábamos mucho. Su papá era radiólogo. Ellos estudiaron radiología y ahora tienen las oficinas más grandes de radiología de Humacao. En la recepción del centro, buscando los papeles para hacerme los exámenes del abdomen, encontré la orden de la mamografía. Me palpé rápidamente el seno, noté que la bolita no se me había ido y pensé que no sería mala idea aprovechar la visita y hacerme ese examen también. Como se dieron las cosas, primero me mandaron a hacer la mamografía, ya que para el examen del abdomen tenía que pasar las siguientes 2 horas tomándome un líquido. Esta era mi primera mamografía, pero al hacérmela noté que tardaron mucho. Me sacaron una mamografía de un cenito, luego del otro, y entraban y salían del cuartito, acomodándome un seno y el otro, y nuevamente el derecho, sacándome más placas.
La mujer que me estaba examinando entraba, salía, volvía, me pedía que fuera a otra máquina y así pasó un rato, cosa que se me hizo sospechar de algo, que algo no andaba del todo bien. Después de finalizar la mamografía, me hicieron una sonomamografía, es decir, un ultrasonido del seno. Salí de ahí un poco preocupada. Me encontré con mi hermano en la sala de espera y nos fuimos caminando a la oficina de mi papá, que quedaba a unas pocas cuadras del centro de radiología. En el camino le comenté a Adalberto que sospechaba que lo que encontraron en el senito no debía ser muy bueno, porque me hicieron varios estudios y tardaron mucho. Él me miró y debe de haber visto mi cara de preocupación, porque enseguida me dijo: «Ay, nena, si eso es normal, no te preocupes, que no pasa nada». Yo dudaba, pero me agarré de ese «no pasa nada» para no pensar más en el asunto. Me terminé de tomar ese líquido horrible para hacerme el siguiente examen que me tocaba, el de abdomen, y volví a las 2 horas, como me habían indicado. Al salir de este último examen, me encontré en la sala de espera con los hermanos Nazar. Ya no quedaba mucha gente en el centro, solo algunos empleados y doctores. Los pacientes ya se habían ido y la mayoría del personal ya había terminado su turno y se había ido a su casa. Mi hermano estaba hablando por teléfono, así que yo me dirigí hacia los hermanos Nazar. Carlos, que estaba a cargo de mi examen de abdomen, me dijo que todo estaba bien, que tenía una piedrita, pero que no era nada, que se expulsaría de mi cuerpo sola. Probablemente eso era lo que me había causado ese dolor insoportable. Sin embargo, José prefirió hablar conmigo en su oficina. José tiene 1 año más que yo y estudió con un noviecito mío de la secundaria. Cuando salía con este muchacho, pasaba mucho tiempo en su clase y ahí fue que conocí bien a José. Mi hermano seguía hablando por teléfono, así que José me preguntó si quería esperarlo o si quería ir yendo a su oficina para charlar. Ya me había dado cuenta de que algo no estaba bien, porque me estaban tratando con demasiado cuidado. De lo contrario, me hubiesen dicho ahí mismo: «Mira, tranquila, no pasa nada». Pero no fue así. Decidí ir a la oficina de José sola, pensando que Adalberto podría acercarse al terminar su llamada, y así ya saldría de la angustia de saber cuál era el problema. Llegamos a la oficina, nos sentamos y José me explicó con mucho cuidado que no le había gustado el resultado de la mamografía. No me quería asustar, pero no me podía dejar ir sin explicarme lo que estaba ocurriendo y sin asegurarse de que me hiciera una biopsia. Lo que pudo rescatar de la mamografía era que al parecer tenía un tumor con las características de un tumor maligno. Al escuchar esa palabra, se me paralizó el tiempo. Fue tal el shock que se me apagó la mente y ya no pude prestar atención a todo lo que me siguió diciendo. ¿Maligno? Me puse nerviosa y me dieron ganas de llorar, pero logré controlarme, pensando que mi compañero de escuela no me podía ver llorar desconsoladamente. Eso era solo para las novelas. Mi hermano seguía sin llegar a la oficina, cosa que también me tenía nerviosa. Cuando al fin llegó, después de lo que a mí me pareció una eternidad, aunque seguramente solo fueron unos minutos, comenzamos a hablar de los posibles doctores que me podrían hacer la biopsia.
José también hizo hincapié y me aclaró que hacerme esa biopsia no era algo que podía tomar a la ligera, que no debía dejar pasar demasiado tiempo, que era importante que me la hiciera cuanto antes. Es más, me pidió que hiciera la cita en ese momento antes de irme de su oficina. Así ya sabría quién me iba a atender y cuándo. Le agradezco muchísimo esas palabras, porque si él no me hubiera expresado esa urgencia, quizás sí lo hubiera dejado para más adelante y las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Él mismo me recomendó una persona en San Juan y otra en Humacao. Preferí la segunda opción porque me sentía más apoyada. Tendría a mi papá y mi mamá cerca. Ellos me podrían acompañar y de paso estaría cerca de casa. Resultó ser que la doctora de Humacao no tenía la aguja necesaria para hacerme la biopsia. Me dijo que podía esperar a que le llegara o que podía hacerme una incisión y proceder de esa manera. El evento de los premios Lo Nuestros era el siguiente fin de semana y yo ya tenía un vestido espectacular, escotado, que no podría lucir en caso de tener una cicatriz y recién hecha en el seno. Opté entonces por esperar a que llegara la aguja. Quedamos en que cuando le llegara me avisaría y yo volvería a Puerto Rico para hacerme ese siguiente estudio. En una de nuestras llamadas aprovechó para tranquilizarme un poco, explicándome que tal estudio se hace a menudo y que no necesariamente significa que el tumor sea maligno. Antes que nada debía calmarme y esperar esos resultados. Sus palabras fueron como un salvavidas que me mantuvo a flote un rato más. Dejé los nervios a un lado y me regresé a Miami, lista para disfrutar de los eventos y la fiesta, que en aquel entonces me parecían de suma importancia. Es increíble cómo ciertas experiencias de vida te pueden cambiar la perspectiva tan drásticamente. Los premios Lo Nuestro en Miami fueron espectaculares. Se me olvidó todo lo ocurrido en el momento, que pisé esa alfombra roja de la mano de Fonsi, mostrando abiertamente el anillo de compromiso y celebrando la boda inminente. Todos me preguntaban los detalles de cómo me pidió la mano, admiraban el anillo, querían saber si ya habíamos fijado una fecha. El bombardeo de preguntas era inevitable, pero lo manejamos como solíamos hacerlo, dando un poquito de información aquí y allá, pero guardándonos lo más íntimo. Realmente fue una noche súper especial y la disfruté muchísimo. La posibilidad de distraerme de mis problemas de salud era más que bienvenida. Yo soy una persona muy positiva y siento que centrarse en las cosas positivas, más aún durante los momentos difíciles, era una herramienta clave para llenarnos de fuerza y enfrentar lo que nos toque vivir de la mejor manera posible. Ok amigos, gracias por escuchar. Continuaremos en el siguiente video